Bienvenidos a Vida Estoica. En los anales de la historia filosófica y científica, pocos nombres resplandecen con el fulgor que emana de la mente prodigiosa de Aristóteles. Este titán de la antigua Grecia, discípulo de Platón y mentor de Alejandro Magno, es un faro intelectual cuya luz aún ilumina los caminos del conocimiento. Su filosofía se erige como un umbral hacia la vida, cuyo legado resuena en los pasillos de la academia y reverbera a través de los siglos. Desde sus días en la Academia de Platón hasta su regreso a Macedonia como tutor de uno de los más grandes conquistadores de la historia, Alejandro Magno, la vida de Aristóteles se entrelaza con los eventos cruciales de su época. Aristóteles demostró desde temprana edad una inclinación insaciable por la observación y el análisis, una pasión que lo llevó a los salones académicos de Atenas. Allí, como discípulo de Platón, absorbió el conocimiento y la sabiduría, pero no tardó en forjar su propio sendero filosófico, marcado por un enfoque más empírico y pragmático. La travesía de Aristóteles también nos lleva a su rol como educador. Su regreso a Atenas y la fundación del Liceo marcaron un nuevo capítulo en la historia del pensamiento, donde la lógica, la ética y la política ocuparon un lugar central en sus enseñanzas. Desde sus escritos sobre lógica formal y metafísica hasta sus observaciones pioneras en biología y zoología, Aristóteles sigue siendo un faro que guía a aquellos que buscan comprender las complejidades del universo. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos los paisajes intelectuales trazados por Aristóteles, un pensador cuyas huellas aún resuenan en los corredores del conocimiento humano. Te invitamos a conocer la vida y el legado de Aristóteles, un filósofo y científico cuya influencia perdura, desafiando el paso inexorable de los siglos. Comencemos. En la antigua ciudad de Estagira, una ciudad de Macedonia, cuyas calles resonaban con las historias de filósofos y sabios, nació Aristóteles en el año 384 a.C. Su infancia, bañada por las aguas del Golfo de Estrimón, prometía desde sus primeros susurros una vida destinada a dejar una huella imborrable en la historia del pensamiento. Aristóteles fue un filósofo, científico y pensador griego que vivió en el siglo IV a.C. Hijo de Nicómaco, médico de renombre. Su padre era el médico en la corte del rey Emintes III de Macedonia. Aristóteles creció en un hogar impregnado de curiosidad y atención al detalle. La influencia de su padre pudo haber sido el catalizador de su fascinación innata por la observación y la investigación científica, cualidades que lo distinguieron incluso en sus primeros años. A los 17 años, como si las musas le hubieran llamado desde Atenas, Aristóteles se embarcó en un viaje que cambiaría el curso de su vida. La Academia de Platón, donde estudió durante cerca de 20 años. Fue el epicentro del pensamiento filosófico de la época. Aunque compartió muchas ideas con Platón, comenzaron a divergir en sus enfoques filosóficos, especialmente en cuanto a la teoría de las ideas de su maestro. Fue su destino, bajo la tutela de Platón, el joven Aristóteles no solo absorbió la filosofía de su maestro, sino que también comenzó a cuestionar y a desarrollar su propio enfoque. Sin embargo, las diferencias filosóficas empezaron a emerger entre maestro y discípulo. Mientras Platón exploraba las ideas como verdades supremas, Aristóteles se sumergía en el mundo tangible de la experiencia y la observación. Su interés abarcó desde la lógica y la metafísica hasta la ética y la política, demostrando un deseo incansable de abordar todas las áreas del conocimiento. La semilla de la independencia filosófica estaba sembrada, y Aristóteles, con la luz del conocimiento adquirido en la academia, emprendió el viaje de regreso a Macedonia. Después de la muerte de Platón, Aristóteles regresó a Macedonia, donde fue nombrado tutor del joven Alejandro Magno, príncipe y heredero al trono. Aristóteles asumió la responsabilidad de educar a Alejandro desde aproximadamente el año 343 a.C., cuando el príncipe tenía alrededor de 13 años. Durante aproximadamente 3 años,
Aristóteles influyó en la educación y el desarrollo intelectual de Alejandro Magno. Este periodo fue crucial para la formación de Alejandro. Su educación del futuro conquistador no solo se centró en la filosofía, sino también en la ciencia, la política y la ética. La relación entre Aristóteles y Alejandro Magno es un testimonio de cómo la filosofía y la educación pueden influir en los líderes y en la forma en que abordan los desafíos de la vida y el gobierno, aunque las acciones específicas de Alejandro no siempre estuvieron alineadas con las ideas políticas de Aristóteles, su influencia no estuvo exenta de desafíos, especialmente con las ambiciones de Alejandro. El maestro Aristóteles no apoyó todas las acciones de Alejandro durante sus conquistas. Sin embargo, la conexión entre ambos personajes ha dejado una huella en la historia y ha contribuido al legado de ambos en sus respectivos campos. No obstante, su regreso a casa no fue solo un retorno, sino el comienzo de una nueva etapa. Después de su tiempo con Alejandro Magno, su retorno a Atenas marcó el siguiente capítulo en la vida de Aristóteles. Fundó la Academia del Liceo, que se convirtió en competencia directa de la Academia de Platón. Fue una institución que se convertiría en un faro intelectual durante siglos. Bajo su dirección, el Liceo se convirtió en un crisol de pensamiento, donde se enseñaba y debatía sobre lógica, ética, política y ciencia, donde también escribió extensamente. Su método analítico y clasificatorio influyó en sus escritos sobre lógica, conocidos colectivamente como Organon. A través de obras como Metafísica, exploró las cuestiones más profundas de la existencia, la realidad y la casualidad. Su filosofía de ética virtuosa, detallada en Ética a Nicómaco, propuso que la felicidad se encuentra en la práctica de virtudes moderadas y el equilibrio en la vida. En Política, abordó las diversas formas de gobierno y abogó por una constitución mixta que combinara elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Aristóteles no solo fue un filósofo, sino también un pionero en la ciencia. Hizo contribuciones significativas a la biología y la zoología. Su obra, Historia de los Animales, es un compendio detallado de observaciones biológicas, clasificaciones y descripciones de diversas especies. Aunque algunas de sus ideas científicas resultaron incorrectas en retrospectiva, su enfoque empírico sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la biología. Aristóteles estuvo casado con una mujer llamada Pitias. Poco se sabe sobre Pitias y su relación con Aristóteles, ya que hay pocos registros históricos detallados sobre su vida personal. La información disponible se basa principalmente en fuentes antiguas y, a menudo, es limitada en detalles específicos sobre las esposas de filósofos y pensadores de la antigüedad. Aristóteles y Pitias tuvieron una hija juntos, llamada también Pitias en honor a su madre. Aunque el matrimonio de Aristóteles no es tan conocido como sus contribuciones filosóficas y científicas, evidencia histórica sugiere que fue una parte importante de su vida. La versión más comúnmente aceptada es que Aristóteles murió en el año 322 a.C., a la edad de 62 años, en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea. La historia tradicional sugiere que Aristóteles murió de una enfermedad estomacal, posiblemente una complicación de una úlcera o alguna otra dolencia interna. Se dice que pasó sus últimos días en Calcis, donde había huido para evitar posibles represalias políticas, ya que su conexión con la familia real macedonia podría haberlo puesto en peligro después de la muerte de Alejandro Magno. Su legado persistió a través de los siglos, influyendo en filósofos, científicos y pensadores de todas las épocas. Durante la Edad Media, sus escritos fueron redescubiertos y estudiados intensamente, y su influencia se extendió a través de las escuelas islámicas y cristianas. El Renacimiento vio un resurgimiento de interés en sus obras, marcando el comienzo de una apreciación duradera por sus contribuciones a la filosofía y la ciencia. Su enfoque analítico y su búsqueda exhaustiva del conocimiento continúan inspirando a generaciones de académicos y pensadores hasta el día de hoy. En resumen,
Aristóteles, nacido en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C., fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Discípulo de Platón en la academia, desarrolló su propio enfoque filosófico centrado en la observación y la experiencia. Después de tutorizar a Alejandro Magno, regresó a Atenas y fundó el Liceo, donde enseñó y escribió extensamente sobre lógica, ética, política y ciencia. Su legado perdura en sus contribuciones a la filosofía y la ciencia, influyendo en generaciones posteriores de pensadores y erigiéndose como una figura central en la historia del pensamiento occidental. Aristóteles falleció en el año 322 a.C., pero su impacto duradero sigue resonando en el mundo académico y más allá. Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Estoica. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido sobre el estoicismo y la filosofía. Hasta la próxima.